días, estimados participantes de prácticas administrativas. Les habla la profesora Judith Torrealba. El día de hoy vamos a venir a disertar diferentes aspectos en torno a lo que la materia nos señala. Ya esta sería nuestra última clase sincrónica, en la cual quiero venir a hacer un abordaje sobre ciertos aspectos que se tornan esenciales conocer al momento de elevar el tema de lo que a las prácticas administrativas. Hay que reseñar que, de cierto modo, ya en las dos primeras sesiones estuvimos aclarando y clarificando lo que era pues, el impacto del derecho de petición, así como el aspecto de cómo de cierta forma podíamos estar estableciendo la diferencia entre un trámite, las diferencias entre la organización. Básicamente habíamos hecho ese abordaje y asimismo, como habíamos hecho ese abordaje, habíamos reseñado la necesidad plena de que tenía que reseñarse que lo más importante de las prácticas administrativas es enseñar al futuro abogado, al abogado Nobel, a tratar de poder comprender o de poder enaltecer el impacto de lo que comprende y corresponde las prácticas administrativas. ¿En qué sentido? En decirnos, sin lugar a dudas, cómo puede soslayar o cómo puede influir la presencia de un sujeto llamado particular al asistir al seno de la administración pública. Partiendo de este esquema, de cierta manera ya el día de hoy vamos a hacer un abordaje breve sobre lo que tiene que ver, ya hemos hablado un poco del acto administrativo, hemos hablado un poco del procedimiento administrativo, pero vamos a determinar el hecho de poder cómo definir lo que sería el alcance pleno de lo que corresponde, de lo que comprende esa labor o esa función que es plena y propia del abogado que tiene que ir a la sede administrativa y tiene que conocer cómo manejarse en la misma. Hay que reseñar de que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, mejor conocido como la LOPA, se data del año de 1981. Nos ha establecido la idea de que existe una figura llamada acto administrativo. ¿Y qué podíamos definir como el acto administrativo? Realmente del acto administrativo podríamos definir muchos términos, muchos conceptos, pero es el artículo 7 de la LOPA el que nos habla de cierta manera lo que se entiende y sobreentiende de lo que es un acto administrativo. El artículo 7 de la LOPA nos dice que el acto administrativo es, a los fines de la ley, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. ¿Qué quiere decir con esto? Que el acto administrativo ciertamente lo que busca, sin lugar a dudas, es dar formalidad, legalidad a esa manifestación, a esa respuesta, que sería esa respuesta que enaltecemos con el derecho de petición, que ya estudiamos en otras entregas, y que sencillamente es por medio de ese acto administrativo que se tienen que tener, sin lugar a dudas, una respuesta, pero una respuesta no simplemente decir sí o no, sino una respuesta con una formalidad. Esas formalidades deben de establecer que sin lugar a dudas hay actos administrativos convencionales, hay actos administrativos ejecutorios, hay actos administrativos de carácter general, trayendo como énfasis de que los reglamentos es el acto administrativo general por excelencia, sin olvidar que existen a nivel ministerial otro tipo de actos, como podemos decir las circulares, las resoluciones, que pueden sin lugar a dudas establecer lineamientos de carácter general y que son emanados del seno de los órganos de la administración pública o de los mismos entes de la administración pública. También a su vez podemos hablar de la idea de que tenemos actos de efectos particulares, teniendo, por ejemplo, como respuesta sustancial lo que se conoce como la providencia, entendiéndose como la providencia como la respuesta dada al particular
en caso dado que él haga una respectiva petición en un procedimiento específico. Debe también reseñarse de que el acto administrativo no está para crear sanciones, no podrá modificar leyes, ni mucho menos podrá ir más allá de los límites de lo que la ley estipula. A su vez, encontramos el aspecto de que los distintos órganos de la administración pública podrán modificar con base a lo que son sus criterios los lineamientos que en otros actos pudieron haber establecido, es decir, que pueden haber criterios que no hagan que reiterativamente los actos sean constantemente con el mismo resultado. A su vez, podemos establecer que ningún acto administrativo no podrá violar lo establecido por las leyes, ni lógicamente por órganos que sean superiores en jerarquía. Y a su vez, podemos decir de que aunque se hable de que exista una disposición legal o reglamentaria que establezca un margen de lo que podemos conocer como la potestad, o sea, tener una potestad abierta de poder sin lugar a dudas, una potestad discrecional, lógicamente el acto administrativo no podrá ir en contra de esta potestad discrecional porque sin lugar a dudas tampoco puede crearse un acto administrativo arbitrario. Asimismo debe reseñarse que los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía. Encontramos primeramente a los decretos, no los decretos con rango, valor y fuerza, porque los decretos con rango, valor y fuerza son aquellos que han aprobado leyes y esto más nada pasa a la luz de la ley habilitante con base en el artículo 203. Encontramos las resoluciones, encontramos las órdenes, las providencias y otras decisiones dictadas. Aquí tenemos que hacer mención de que en otras órdenes dictadas, por ejemplo, aparte de las providencias y otras decisiones, podemos hablar también del tema de lo que son las famosas circulares, que más que todo se manejan en el ámbito de la administración pública, cuando la autoridad superior competente, en este caso el presidente del Instituto Autónomo o el ministro, establecen lineamientos internos que deben de ser seguidos por los subordinados. O en el caso de los memorándum, que son ya manifestaciones de carácter personal que vienen a ser más que todo usado en el seno de la parte funcionarial para poder entonces construir y enaltecer lo que es el alcance de la misma. A su vez, tenemos que reseñar que cuando se habla de los decretos son decisiones de mayor jerarquía dictadas por el presidente de la República, que pueden ser dictados en la materia que corresponda y que su decisión haya sido tomada en Consejo de Ministros. Pero ojo, aclaro, estos son decretos solos, no son decretos con rango, valor y fuerza. En el caso de las resoluciones, podemos decir que son decisiones de carácter general o particular adoptadas por los ministros, es decir, el decreto emana del presidente, las resoluciones emanan del ministro y por disposición del presidente de la República y las resoluciones deben ser suscritas por el ministro respectivo. En lo que tiene que ver, de cierta manera, otro tipo de manifestaciones, tenemos que el artículo 18 de la LOPA nos habla de una receta básica y fundamental que nos habla sobre la necesidad de establecer de que todo acto administrativo tiene que tener un contenido. ¿En qué va a consistir ese contenido? Pues de cierta manera todo acto administrativo debe reseñar sin lugar a dudas que va a tener el nombre del ministerio u organismo al que pertenece, por ejemplo, Ministerio para el Poder Popular de Agricultura y Tierras, por decir algo, el nombre del órgano que emite el acto, es decir, si es la división jurídica o el departamento jurídico, el lugar y fecha donde es dictado, Caracas, 9 de julio del 2022, 10 de julio. Tenemos el nombre de la persona u órgano a quien va dirigido, atención, ciudadano Pedro Pérez. Expresión suscita de los hechos, es decir, una expresión narrativa de que nos presente un resumen de lo que han sido los fundamentos de la petición realizada, sea que este acto administrativo sea de oficio, sea a instancia de parte interesada, un resumen de lo que sin lugar a dudas se va pues, a discutir al respecto. A su vez, tenemos que reseñar la idea plena que la decisión respectiva, si fuera el caso, la decisión respectiva si fuera el caso, es decir, si es un acto que está tomando una decisión por todos los motivos presentes, se establece con sin lugar. En el 7 tenemos el nombre del funcionario o funcionarios que lo suscriben, indicando la titularidad con que actúen, si hay delegación o no hay delegación, el sello de la oficina, y a su vez
vamos a presentar el original del respectivo instrumento, pues tendrá la firma en húmedo del funcionario y eso sería la receta de lo que el acto administrativo tendría que tener. Sin embargo, nos encontramos con una salvedad bastante interesante, que es el hecho de ver cómo se manejan los actos administrativos, si los mismos serán o no nulos en los siguientes casos. Por ejemplo, hay nulidades absolutas y nulidades relativas para que el acto administrativo pueda ser declarado sin lugar. Y podemos reseñar, por ejemplo, el hecho de los actos administrativos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos, por ejemplo. Cuando así expresamente lo determine la norma, es decir, que sea un acto que sea contrario a las normas, a la Constitución, a la ley. Cuando resuelve un caso procedentemente decidido con carácter definitivo, es decir, no se puede volver a dar una misma respuesta dos veces si ya no es la misma situación jurídica la que se está discutiendo, porque ya sería totalmente nulo y vulneraría lo que es el principio de seguridad jurídica. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución, por ejemplo, que se busque de cierta manera, no sé, dictar un acto administrativo en el cual se quiera, por ejemplo, decir, no, el Estado venezolano va a vender una parcela de la luna. Es imposible decir esto, porque de cierta manera el acto administrativo lo que busca en esencia es que sean cosas tangibles, cosas viables. Y aunque tenemos un derecho ultraespacial, ultraterritorial establecido en la Constitución, recordemos que el mismo no abarca ni lo que son satélites, ni nada que tenga que ver con el resto del sistema planetario. Cuando hubieran sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, esto pasa mucho, que por ejemplo la autoridad al momento que emita el acto administrativo no tiene el carácter para que dicho acto administrativo se pueda llevar a cabo. Eso significa que no cumple con ese perfil o con esa necesidad plena y previa de lo que corresponde. A su vez, tenemos que encontrar de que esto anula totalmente el acto administrativo. Ahora bien, de los vicios de los actos administrativos que no llegan a producir nulidad de conformidad con el artículo, los harán anulables. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el aspecto que, de cierta forma, así como tenemos este tipo de vicios, hay otros vicios que podemos estudiar en torno al tema del acto administrativo, que los harán anulables y de cierta manera serían errores de forma, errores, por ejemplo, error del nombre de las partes, en fin, alguna omisión o la falta de motivación, podrían ser, sin lugar a dudas, errores propiamente de una nulidad relativa o que podrían generar el aspecto de que sean anulables, más no nulos en su totalidad. Los vicios de los actos administrativos, a su vez, tenemos que establecer que el vicio debe de afectar una sola parte del acto administrativo, porque si en caso dado, si afecta solamente una parte, el resto del acto administrativo tendrá plena validez y tendrá pleno conocimiento y pleno manejo. A su vez, se tiene que pensar en el aspecto de que el artículo 22 la LOPA nos habla sobre la necesidad de hablar de las partes interesadas, que a los efectos de esta ley son aquellas personas que de cierta manera tengan una titularidad, tengan un interés legítimo y directo, como ya lo estuvimos hablando en clases anteriores, y de cierta manera cualquier tipo de salvedad de nulidad se va a tomar las normas del Código Civil y sin lugar a dudas es aquí donde puede llevar al aspecto de que podemos estar hablando y en presencia de lo que es el alcance del acto administrativo. Como ustedes pueden observar, de cierta manera, el acto administrativo es la máxima manifestación de lo que podemos nosotros discutir o de lo que podemos nosotros establecer al tema de lo que corresponde y es inherente al procedimiento administrativo. No obstante, no solamente podemos hablar del tema del acto administrativo, sino también tenemos que traer a colación la idea de lo que comprende y de lo que corresponde el conocimiento de algo llamado trámite. ¿Y qué es un trámite? Un trámite también nos presenta la naturaleza de ser, por su carácter residual, otro aspecto inherente y necesario al acto administrativo, otro aspecto necesario y esencial al conocimiento del mismo y que por lo general nos lleva y nos conlleva a un esquema básico y trascendental, como es la situación de señalarnos
¿A qué queremos llegar? Tenemos que señalar que existe una ley de simplificación de trámites administrativos, la cual ha sido muy controversial, porque la misma, aunque inicialmente tenía su data del año 1999, la misma tuvo con posterioridad otra reforma y de cierta manera ha sido una ley que lamentablemente, aún teniendo un alcance importante como un fin llevado a cabo en pro de buscar simplificar los trámites, en la práctica ha sido muy poco discutida, ha sido muy poco aplicada, porque la ley de simplificación de trámites administrativos nos viene a reseñar una necesidad plena y previa de que la administración pública tiene que establecer mecanismos mucho más sencillos para hacer que en el seno de la administración en particular pueda entenderse. Hay que reseñar que, sin lugar a dudas, esta ley, mejor conocida como ley de simplificación de trámites, lo que ha buscado en todo momento es tratar de construir un alcance de lo que se tiene que pensar en lo que se conoce como un trámite administrativo. Y tenemos que reseñar que al concepto de lo que se conoce como trámite, debemos de establecer que es todo acto, que es toda, sin lugar a dudas, toda expresión, toda manifestación enmarcada en ser un acto administrativo, pero sin lugar a dudas mucho más sencillo. Es decir, tenemos el aspecto que el trámite, a diferencia del acto, el trámite es un acto. El problema está que, sin lugar a dudas, ese trámite lo que va a buscar en todo momento es resolver aspectos mucho más sencillos a los que nos puede señalar el procedimiento establecido, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y cómo el mismo lo que busca es llevar en boga a que se llegue a un elemento sustancial y fundamental, como es recurrir a lo que se conoce como la simplificación administrativa. ¿Y qué se conoce como la simplificación administrativa? La simplificación administrativa se construye o se basa en ese esquema o en esa idea concatenada en reseñarnos y decirnos muy claramente, administración pública, tú tienes que hacer que el trámite para el particular, ese acto, ese derecho de petición que él está ejerciendo, sea simplificado sin crearle obstáculos para que él mismo pueda gozar de sobremanera de esa necesidad, de ese impacto que le genera la ley y que sin lugar a dudas se cumple. ¿Qué ha pasado? Pues en la práctica, han habido intentos pírricos, y hablo con mucha responsabilidad al respecto, han habido intentos pírricos porque por más que hemos llegado al auge de lo que es la ley de infogobierno, por más que hemos llegado al esquema de lo que es, por ejemplo, que ya tengamos portales en diferentes ministerios, en diferentes organismos para poder hacer trámites, hay que reconocer que tenemos una cultura a veces muy pobre. Muy pobre, ¿por qué? Porque sin lugar a dudas, la existencia de portales ante una falta de un tutorial real, ante una falta de una difusión, ha hecho que en la práctica muchas personas deban de recurrir a la figura del gestor, el gestor que me consigue la cita, el gestor que me hace el trámite, el gestor que me hace la declaración, el gestor que me soluciona, porque esto es lo que lleva y lo que comprueba la idea fundamental a lo que quiere llevarse. Es esa necesidad plena y previa de que no se puede decir bajo ningún esquema y bajo ningún sentido que esa idea marcada en lo que tiene que ver con la simplificación se haya cumplido pues a cabalidad. La ley de simplificación data de 1999 con una reforma del año 2014. En la misma lo que se buscó fue, sin lugar a dudas, tratar de optimizar y racionalizar estos aspectos. Existen principios en esta ley muy parecidos a los principios administrativos consagrados en la Constitución, donde podemos mencionar la legalidad, la simplicidad, la transparencia, la celeridad, la eficacia, la eficiencia, por mencionar algunos, así como el hecho de que
sin lugar a dudas también se hizo énfasis en que la toma de decisiones de los órganos debe de tener mayor celeridad. No puede haber ese silencio, no puede haber esa necesidad de poder construir esquemas o elementos que conlleven la idea plena de que se pueda construir un esquema totalmente claro y eficiente de lo que sería la simplificación, si solamente se establece una ley pero que no se aplica. Tenemos los trámites, toca suprimir los trámites innecesarios, toca adaptar los trámites a lo que son las formas más sencillas posibles, rediseñar el trámite utilizando al máximo los elementos tecnológicos, incorporar controles automatizados que minimicen la necesidad de las estructuras, evitar las instancias en las cuales el juicio subjetivo de la administración pública pueda interferir en el proceso, crear incentivos o servicios adicionales que puedan otorgarse a las personas, propiciar la participación popular. Y podemos tener que en el contenido de esos planes pueden haber la identificación de todos los trámites, la clasificación de todos los trámites de acuerdo al destinatario del mismo, la determinación de los objetivos y metas, la difusión de esos planes. Y estos planes, cuando se creó esta ley, lo que se buscaba era de cierta manera que fueran a ser planes que puedan dar acceso pleno. Hay cosas prácticas que presenta esta ley que llama poderosamente la atención, que es, por ejemplo, el hecho de que en materia de copias certificadas omite la necesidad que la parte presente copias certificadas al seno de la administración pública. Se puede establecer la entrega de copias simples. Por su parte, claro, teniendo excepciones, pero es el deber ser. Por su parte, a su vez, se habla mucho de la necesidad de que exista el hecho de que si la persona no tiene cédula de identidad, no presenta un documento personal por su falta de reexpedición y todo, la misma persona puede decir que se confía de su buena fe y que de cierta manera bajo la misma puede actuar conforme. Existe una presunción de certeza. A su vez puede haber la necesidad de que no se presenten solvencias para poder actuar, para poder hacer las respectivas tramitaciones. Se habla mucho de un control posterior. Se habla mucho de la necesidad de capacitar al funcionario para este tema de simplificaciones. Y lógicamente se habla de la emisión de una figura, la cual la he visto en la práctica mucho en Caracas, y hablo con propiedad de Caracas porque ha sido mi experiencia cuando he tenido que hacer trámites ante la administración pública de diferentes inscripciones para empresas. La ventanilla única. La ventanilla única es un aspecto muy interesante porque la ventanilla única es una ventanilla que es un órgano receptor que permite recibir diversas actuaciones, dar información, documentos y gestiones sobre cómo es el manejo y el desenvolvimiento de esa unidad receptora y que va a redistribuir a diferentes órganos de la administración pública. Tenemos que reseñar que esas ventanillas únicas puede ser una ventanilla única institucional, en la cual es creada por los órganos o entes competentes para dar las diferentes informaciones, hacer las respectivas recepciones, y sencillamente esta es la ventanilla más común. Aunque en la práctica les puedo decir que a veces el tema de la ventanilla única es muy discutible, porque la ventanilla única no es solamente que sea esa taquilla que podemos nosotros estar viendo y conociendo en el ámbito de la administración de que, ay no, voy a ir a esta taquilla y voy a hacer mis cosas. No, es que cumpla con base a todo lo señalado con todos los criterios que previamente hemos esbozado en materia de la administración pública. Por su parte, también encontramos el tema de una ventanilla única interinstitucional, que son aquellas creadas de manera conjunta por órganos y entes de la administración pública en el marco de encomiendas. Esta es la ventanilla que yo he visto más, sobre todo se ve en Caracas, se ve mucho en ciertos sectores, donde de cierta manera esa ventanilla lo que busca es la plena construcción de que la mayor parte de ciertos ministerios puedan congregar en una sola ventanilla que sirva de unidad receptora, y que esta misma unidad receptora pueda servir para hacer una redistribución. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo básico. Hay unas ventanillas únicas muy interesantes, que son unas mesas que están en el Ministerio
para el Poder Popular de Ciencia y Tecnología, allá en Caracas, donde cuando uno entra, cuando uno accesa, puede uno observar este impacto. O sea, uno puede observar el tema o el elemento de que la ventanilla única está cumpliendo con ese esquema o con esa pues, experiencia o ese trámite, y que la misma conlleva pues, a cumplir pues, ese respectivo pues, elemento, ¿no? Eso es algo bastante interesante porque nos lleva sin lugar a dudas a poder construir un esquema, un impacto bastante general, y que lo que soslaya es la idea plena y previa de que la administración pública sí está cumpliendo con esto. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica se nos presenta algo mucho, y es, como ya lo señalé, que aunque existen estos criterios, aunque existen estas ventanillas, aunque existen este tipo de figuras, en la práctica nos pasa mucho el hecho del impacto, que la ventanilla no es del todo respetada por el órgano web de la administración. Porque, por ejemplo, cuando decidimos nosotros ir a una sede y tenemos que ir a la asesoría jurídica, muchas veces en la misma asesoría jurídica nos reciben los documentos. Si queremos ir a presupuesto, muchas veces presupuesto nos recibe los documentos, y no existe esa figura en decir, no, tiene que llevarlo a la ventanilla para que en la ventanilla nos lo redistribuya. Entonces, viendo esos criterios tan personalistas, esos criterios tan de lo que uno llama jurisprudencia de taquilla, que cada subdivisión del órgano o ente de la administración puede a veces tomar criterios un tanto particulares, y que muchas veces el jefe del momento es el que te puede dar a ti pues ese criterio. Es lo que conlleva a tu decir, realmente la simplificación se encuentra vigente, se encuentra disponible o no se encuentra disponible. Entonces, es ante este hecho que podemos nosotros señalar que, sin lugar a dudas, podemos nosotros construir un esquema básico, y ese esquema básico consiste y subyace en querer nosotros reseñar de que, como en esta materia lo que quise fue hacer un abordaje de la organización, quise hacer un abordaje del derecho de petición, quise hacer un abordaje de esa respuesta. Yo, en este tema de práctica, voy a abrir un foro donde yo les voy a preguntar su punto de vista. Realmente ustedes en el seno de la administración, cuando como particulares han hecho alguna solicitud, ¿han tenido la oportuna respuesta? ¿Han tenido en el seno de la administración una idea o una perspectiva de poder cumplir sin lugar a dudas con el esquema de lo que concierne a estos principios administrativos? Porque les digo algo, la Constitución es de 1999, o sea, ya la Constitución tiene 23 años de vigencia. La ley de simplificación de trámites fue aprobada por el Congresillo, es decir, por la Asamblea Nacional Constituyente, y tuvo una reforma en el año 2014, y de cierta forma lo que puede conllevar es que tuvimos esa reforma, y esa misma reforma lo que pudo reseñar o lo que pudo establecer es que claramente lo que queremos construir es la idea de que ustedes, basados en su experiencia, como particulares, como sujetos, me respondan y me digan, profesora, mi experiencia ha sido que he ido a la administración pública y los principios de simplificación, el principio del acto, el principio del trámite, ¿se han visto presentes? ¿Sí o no? Y ustedes me contestan. Esa sería la evaluación que podría hacer. ¿Por qué? Porque realmente el tema de la práctica era como para crear esa postura, para crear ese elemento que lo que quería construir en todo momento era un impacto pleno de cómo es el acercamiento, cómo es ese primer acercamiento de ustedes al seno de la administración pública, y cómo ustedes, partiendo de construir ese acercamiento en el seno de la administración pública, puedan ustedes entonces desafiar esos factores y esos elementos que conllevan, que enaltecen, que establecen la idea plena y absoluta
si es verdad que se cumple ese derecho de petición y si ese derecho de petición realmente nos genera actos y nos genera trámites, ya no solo cumpliendo con la LOPA, sino trámites simplificados que no tengan la burocracia, que tal vez a lo mejor el procedimiento tenía en un avance muy grande en 1981 con una ley que no teníamos antes y que fue innovadora, a buscar hoy en día tener una ley que en la práctica lo que ha generado es que cada uno de las normas administrativas venezolanas, en su mayoría, por no decir que todas, tengan sus propios procedimientos especiales y que al tener sus propios procedimientos especiales nos lleva a una idea y un impacto bastante particular. Y esa idea y ese impacto bastante particular es que sencillamente se pueda construir, se pueda consagrar ese elemento, factor llamado si el particular tiene garantías, si el derecho administrativo es vicarial, es decir, vicarial es si lo protege y lo salvaguarda, y es realmente lo que tenemos que construir. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si el escenario o el panorama es tan oscuro, usted por qué sigue hablando de la necesidad de garantías y usted por qué sigue hablando de la necesidad de esto en una clase de práctica? Porque nada me garantiza a mí. Y puedo asegurar que cualquiera de ustedes el día de mañana ya es funcionario público, va a ser funcionario público, y de cierta forma el hecho de haber tenido a nivel pragmático un acercamiento con este tipo de normas, con este tipo de leyes, los puede llevar a que sin lugar a dudas ustedes puedan decir ciertamente se cumplió con la finalidad, y la finalidad era crear un derecho administrativo vicario. Otros aspectos, otros esquemas que tenemos que reseñar es sencillamente la necesidad de hablar un poco del procedimiento administrativo, partiendo que ese procedimiento administrativo va de la mano con el trámite, tratando de tener un inicio, ¿ok? Partiendo que el mismo puede ser de oficio, partiendo que el mismo puede ser a instancia de parte interesada, partiendo que el mismo va a tener una apertura, un auto de apertura, y que de cierta manera va a tener una fase de sustanciación donde sin lugar a dudas se van a presentar elementos probatorios para poder establecer una investigación, que si es un procedimiento de oficio vamos a poder hacer el llamado escrito de descargo, que es el escrito que de cierta manera pues en la práctica se hace cuando, por ejemplo, esto es muy común que pase en los procedimientos sancionatorios. Por ejemplo, podemos señalar un procedimiento sancionatorio en materia tributaria, un procedimiento sancionatorio en materia pues, de control fiscal, donde de cierta manera vemos ciertas prácticas y la autoridad contralora, sea municipal, estatal o nacional, inicia la fase de investigación, establece un acto de apertura y le da la oportunidad y la posibilidad al sujeto investigado, al particular, a que se pueda defender por medio de un escrito de descargo. A su vez, teniendo claro esto, teniendo claro las fases que pueden existir o que pueden haber en esos escritos de descargo, podemos también señalar mucho la idea de lo que comprende, de lo que corresponde al ámbito fundamental y sustancial de lo que puede entenderse como, sin lugar a dudas, un esquema pleno y previo de lo que corresponde y de lo que se puede hablar es la etapa de la decisión. Podemos señalar de que la decisión está lógicamente conformada por un acto administrativo en la mayoría de casos, aunque no solamente podemos reseñar y establecer que en el procedimiento administrativo podemos encontrar la figura del acto administrativo, porque sin lugar a dudas existen otros tipos de mecanismos que pueden llevar a que la respuesta pueda ser diversa. Por lo menos pueden haber si existe el desistimiento por parte del interesado, es decir, si el interesado desiste en un procedimiento de instancia de parte interesada. A su vez podemos hablar de que si existe la caducidad, es decir, que puede ser que, o la perención, es decir, aunque se habla que la perención es un término como tal, más que todo procesal, la LOPA nos habla sencillamente de la figura
de la falta de actividad o nos habla de la perención a partir de que pasen 2 meses por causa imputable en el que el interesado no haga más nada. Podemos reseñar que a su vez que pase esto por el tema de la perención, podemos reseñar las ideas sustanciales y fundamentales de que podemos tener una decisión final y absoluta y que esa nos puede conllevar. Bueno, básicamente de ahí vendrían el tema de los recursos, recursos de revisión, recursos jerárquicos, pero en esencia, en ese primer acercamiento que se puede tener en eso de la administración, quería dejar muy clara en esta materia lo inherente y consecuente a lo que el derecho de petición, la organización y lógicamente lo que tenía que ver con el tema de trámites y con el tema de actos administrativos, que es lo que he querido yo, sin lugar a dudas, trabajar, he querido yo enaltecer el día de hoy para poder entonces dar, sin lugar a dudas, el tema básico y fundamental de lo que corresponde a ese primer acercamiento del SENA en la administración. Muchísimas gracias por su atención. Se despide atentamente la profesora Judith Astorrelva y esto fue su materia de prácticas administrativas en este periodo. Hasta una próxima oportunidad.